Los debates, acuerdos y decisiones que nos afectan cada día a continuación en Europeos. El doctor Joseph Pestesi trabaja actualmente en uno de los mayores hospitales de Budapest. Hace 50 años ejercía en Szolnok, a 100 kilómetros al este de la capital, donde eran enviados los profesionales potencialmente peligrosos para el régimen. Joseph, que tiene ahora 70 años, es uno de los supervivientes de la Revolución húngara de 1956 contra el poder soviético. El 23 de octubre de 1956 oímos en las noticias que la revolución había estallado en Budapest. En cuanto nos enteramos, mi colega y yo cogimos una bandera húngara, roja, blanca y verde, y la colocamos en la punta de la chimenea del hospital de Szolnok. En aquel entonces tenía 20 años. Joseph y su amigo recortaron el símbolo comunista soviético en el centro de la bandera tricolor, un gesto de protesta que se multiplicó por toda Hungría. La revolución húngara demostró que se podía hacer un agujero en el bloque comunista y en el sistema soviético. Durante todo un año, Hungría se ha preparado para conmemorar la revolución del 56. Una página de la historia recordada en las escuelas, en conferencias internacionales con expertos e historiadores y en numerosas exposiciones. Entre ellas destaca este monumento conmemorativo que rinde homenaje al levantamiento contra la opresión comunista. Aquel octubre de 1956 los húngaros pedían a gritos elecciones libres y pluralismo político. Budapest se declaró fuera del Pacto de Varsovia. 12 días después, miles de soldados soviéticos ocuparon el país y reprimieron la revuelta. No obstante, una grieta se había abierto ya en el bloque comunista. Este monumento conmemorativo, con 2.006 columnas de metal de 2 a 8 metros de alto, se erige en la misma plaza en la que los manifestantes derribaron la estatua de Stalin hace 50 años. ¿Cómo se refleja la historia con una obra de arte contemporánea? Estas son las explicaciones de los diseñadores del monumento conmemorativo. Partimos de una tormenta de ideas a partir de una conocida foto de la época en la que se ve a los universitarios en la Plaza Ben caminando cogiéndose del brazo, un gesto que simboliza la manera de pensar solidaria que subyace en la revolución. La hemos simbolizado con columnas cada vez más densas que culminan en un triángulo puntiagudo. Representan la principal idea del 56, el sentimiento de estar juntos. Quisimos realizar un monumento que pudiera ser comprendido hoy, porque ese heroísmo está todavía presente en nuestros días. Si alguien camina entre esas columnas, puede sentir qué suponía formar parte de aquella comunidad. Joseph dejó rápidamente Szolnok para participar en el levantamiento de Budapest y se dirigió directamente a Kilián, el cuartel general de los rebeldes. El régimen comunista utilizaba este edificio como centro de reagrupamiento de trabajadores. Yo llegué con vendas y medicamentos que me había facilitado el director del hospital de Szolnok. Monté un hospital de primeros auxilios en el edificio donde nos encontramos en este momento. Cada día eran atendidos entre 30 y 40 heridos, según Joseph. El 4 de noviembre Moscú envió 60.000 soldados y centenares de tanques. El enfrentamiento dejó 20.000 heridos y más de 200 víctimas mortales entre los civiles húngaros. 1 de cada 5 tenía menos de 19 años. El Museo Terrorháza o Casa del Terror rememora algunos de los periodos más oscuros de la historia reciente de Hungría. La colaboración con el régimen nazi, la dictadura comunista y la represión antes y después del levantamiento del 56. La historiadora María Schmidt, consejera del ex primer ministro Víctor Orbán, es el alma mater de este museo.
Hungría fue el único país en el que la sociedad en pleno tomó las armas y luchó por la libertad contra el poderoso régimen soviético. El resultado fue que aquí el estalinismo no tuvo continuidad. Entre 1945 y 1956 en este inmueble se ubicaba la AVO, la Policía de Seguridad, y el AHV, el Servicio de Inteligencia húngaro. Esta fue realmente la casa del horror. En los bajos del edificio, los servicios del régimen totalitario practicaban torturas que podían durar semanas. Durante estas últimas semanas, las calles de Budapest han sido escenario de violentas manifestaciones y de otras más pacíficas. Quienes pedían la dimisión del primer ministro Ferenc Gyurcsány por haber mentido durante la pasada campaña electoral utilizaron los mismos símbolos que en el 56, pero Gyurcsány rechaza que pueda compararse la actual crisis con aquel levantamiento. Esto no es una revolución, no es como en 1956, destacó calificando las violentas manifestaciones de mediados de septiembre de una simple traición a la gran historia de Hungría. El primer ministro cuenta con la confianza del Parlamento y ha confirmado que quiere mantenerse en el poder y proseguir con la reforma liberal, que incluye rudas medidas de austeridad para encarrilar las finanzas del Estado y la economía del país. Pero ¿cómo recibe la Hungría de hoy el legado de la revolución del 56? El analista húngaro Sebastián Gorka, director de un grupo de reflexión sobre política y seguridad, nos da su punto de vista. La revolución del 56 tiene un fuerte impacto en el seno de la sociedad actual, incluso después de 50 años. Se pueden entender la política húngara y la sociedad húngara basándose en la fórmula de que lo que uno es y lo que uno cree depende de lo que hicieron su padre y su abuelo en 1956, en qué lugar de las barricadas estuvieron. Para la europarlamentaria socialista húngara Katalin Levay, con quien nos citamos en la Plaza Corvin, otro punto neurálgico de la revolución del 56, la principal lección del levantamiento es la solidaridad. La solidaridad es algo muy importante para nosotros. Y ahora que formamos parte de la Unión Europea, podemos pedir esa solidaridad y recibirla cuando la necesitemos, de la misma manera que podemos ser solidarios con otras personas que lo necesiten. A raíz de la Revolución de Octubre, 200.000 húngaros huyeron, más de 20.000 fueron detenidos y más de 200 fueron ejecutados.